En el Quito del siglo XVII, el sonido de una campana se extendía por todos los rincones de la ciudad. La gente creía que era la misericordia de Dios y se arrodillaba para rezar. Pero tras los muros del orfanato, ese mismo sonido tenía un significado muy diferente para los niños. La desaparición. Documentos ocultos durante siglos, cuadernos secretos y marcas grabadas en las paredes. Todos gritaban una sola pregunta: ¿dónde estaban esos niños? El miedo que creció a la sombra de una familia sacó a la luz los secretos más oscuros que se escondían tras los muros de la iglesia. ¿Qué se escondía en la historia nunca contada de la familia Guzmán? Para descubrirlo, quédate con nosotros hasta el final del video. Si alguno hace caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le es que se le cuelgue al cuello una piedra de molino y se le hunda en el fondo del mar. Mateo 18:6. A principios del siglo XVII, en Quito, bajo el dominio de la Real Audiencia, las nubes de ceniza del Pichincha cubrían de vez en cuando la ciudad con un fino olor a humo, y cada mañana los pobres formaban largas colas a las puertas del cabildo. En la Plaza Mayor, las campanas de los jesuitas marcaban el ritmo del día, y en las calles empedradas convivían un orden absoluto y un miedo que se cernía como una sombra. Fue precisamente en esos años, según una petición fechada en 1602, con el objetivo de proteger a los huérfanos y salvar sus almas, se fundó una institución llamada Casa de la Santísima Piedad. En los documentos oficiales figuraban como donantes comerciantes que querían limpiar su conciencia, familias enriquecidas con el comercio del cacao y la pintura, y varias viudas piadosas. Sin embargo, el apellido que más destacaba en los registros era el de Guzmán. El orfanato estaba situado a las afueras del centro de la ciudad, en un edificio de muros de piedra casi tan gruesos como los de una fortaleza, con ventanas estrechas y enrejadas. La arquitectura era sencilla: pasillos encalados, pasillos en esquina donde las sombras se entremezclaban, y un patio interior que amplificaba el rugido del viento. Lo único que rompía esa sencillez y llamaba la atención era la capilla. El retablo de madera tallada brillaba con pan de oro. En las paredes, representaciones del purgatorio y el infierno estaban colgadas a la altura de los ojos de los niños, como si se tratara de una pedagogía del miedo. La sala de confesiones era más grande de lo habitual. Los rostros de los ángeles no consolaban, sino que parecían acusar. Este detalle sería señalado como inusual en las notas de un inspector eclesiástico unos años más tarde. La fundadora del orfanato, Madre Estefanía Guzmán, era una mujer de unos 40 años, de rasgos duros y vestida con una túnica negra que nunca daba un paso en falso. Se decía de ella que se sabía la Biblia de memoria y nunca faltaba a las oraciones. Pero entre los niños se la conocía más como la mujer que paralizaba con la mirada. Sus hermanos, el padre Rodrigo y el padre Alonso, eran el pilar espiritual de la institución. Rodrigo era conocido por sus sermones grandilocuentes y su discurso sobre el pecado y la maldición, mientras que Alonso, con su voz suave y su aspecto frágil, era respetado en el barrio como el cura bondadoso. Quien consolidó la fortuna y el prestigio de la familia en la ciudad fue la tía viuda doña Elvira Guzmán de Mera, que vivía en la mansión que daba a la plaza. Los terratenientes y comerciantes que se reunían por las tardes consideraban un honor hacer generosas donaciones a la Santísima Piedad. Apenas unos meses después de la inauguración de la institución, una inusual riada en la temporada de lluvias de Quito arrasó 2 casas en las laderas de San Roque. Según el informe de la Guardia Municipal, el lodo llegaba hasta el pecho de un caballo, los troncos eran arrastrados por el agua y las tejas volaban como látigos.
Entre los supervivientes de aquella noche se encontraban 3 hermanos, Ana Belén, 9, Mateo, 6, y Tomasito, 2, que aún estaba en brazos. Al amanecer, uno de los primeros en llegar al lugar fue el padre Alonso. Los vecinos, secándose las lágrimas, murmuraban: Dios lo puso en el lugar adecuado en el momento adecuado. Nadie tomó nota de que la noche anterior Alonso había visitado una de esas casas para rezar por la bendición del hogar. Nadie se interesó por el contenido de la pequeña botella que llevaba en la mano. Tampoco había nadie que llevara un registro oficial. Sin embargo, esta ciudad era muy dada al papel y al sello. Cuando los hermanos entraron por la pesada puerta de la Santísima Piedad, Madre Estefanía los recibió con las palabras: «Bienvenidos a vuestro nuevo hogar». Había ternura en sus palabras y recelo en su mirada. Ana Belén llevaba colgado al cuello un pequeño medallón de cobre, el último recuerdo de su madre. Madre Estefanía se lo quitó diciendo: «Las cosas mundanas son un obstáculo en el camino de Dios», y lo guardó en un pequeño cofre que cerró con llave. Nadie vio aquel día los recuerdos que había en el cofre: anillos, pulseras de hilo, amuletos. Pero algunos niños mayores que trabajaban en los pasillos no olvidarían en toda su vida el sonido sordo que hacía la tapa al cerrarse. La rutina diaria de la Santísima Piedad se basaba, según decían los sacerdotes, en educar el alma. Al amanecer sonaban las campanas. Los niños entraban en fila en la capilla y cantaban himnos sobre el pecado, la obediencia y la salvación. A continuación, los cuerpos se ponían a trabajar y las pequeñas manos comenzaban a producir. Se ensartaban cuentas de rosarios, se cosían pequeñas bolsas de cuero y se pulían medallas con relieves de santos. Estos productos se vendían en el mercado de Quito como fruto de las manos benditas de los huérfanos, y los ingresos se anotaban en una cuenta con la palabra caridad. En los registros, las cifras eran regulares, pero faltaban los nombres. Algunos de los niños que se decía que habían sido rescatados nunca volvían a aparecer en la ciudad. Solo a personas seleccionadas se les permitía bajar a los sótanos. Allí, la humedad impregnaba las paredes y el humo de las antorchas se extendía por el techo como lenguas negras. Los más pequeños eran separados en una sección llamada cuarto de las cunas, donde eran bien alimentados y atendidos de inmediato si enfermaban. Esto se parecía más a una gestión cuidadosa de las existencias que a la misericordia. Los más pequeños eran considerados aptos para familias especiales. Había celdas separadas para los que infringían la disciplina. En la habitación supervisada por el padre Rodrigo, los instrumentos utilizados para hacer sentir el peso del pecado se exhibían en la puerta a modo de advertencia. Ningún comité de control fue autorizado a entrar por esa puerta. Las inspecciones siempre comenzaban y terminaban en la capilla. La familia Guzmán controlaba los diferentes estratos de la sociedad a través de diferentes canales. Doña Elvira organizaba veladas benéficas con la aristocracia y los comerciantes. El padre Rodrigo predicaba desde el púlpito la misericordia hacia los huérfanos. Y el padre Alonso tejía una red invisible en los barrios pobres. El método de Alonso era sencillo. Primero, pequeños favores: medicamentos para los enfermos, sopa para los hambrientos, ayuda a los padres desempleados. Una vez ganada la confianza, se recopilaba información: quién vivía en la casa, si las vigas del techo estaban podridas, quién salía y a qué hora, qué camino utilizaban. Luego venía el accidente: un muro que se derrumbaba con la lluvia, un pequeño incendio nocturno, un enfermo que no llegaba a la mañana siguiente. Cada vez los primeros en llegar al lugar del suceso se convertían en héroes en los ojos de los vecinos, que creían en la casualidad. 6 años después de su inauguración, el número de niños que permanecían en Santísima Piedad superaba los 70. En los registros del Cabildo se había empezado a mencionar como Institución Benéfica Ejemplar de Quito. Los días de visita, Madre Estefanía reunía a los niños más tranquilos y sanos, se entonaban cánticos en la capilla, en el patio interior se sacaban camas limpias y en la cocina se servían sopas humeantes. La historia de la bondad que circulaba por la ciudad no llegaba a los sótanos. Allí se trabajaba hasta 12 horas al día, las raciones de comida se repartían con precisión
y los errores se castigaban con palizas. Sin embargo, no todo era físico. El arma más afilada era la lengua. A los niños se les inculcaba constantemente que la salvación de sus almas pasaba por la obediencia total y que la desobediencia merecía un castigo eterno. La palabra huir era una de las más duras del diccionario de los pecados. En este régimen, Ana Belén llamó rápidamente la atención por su mirada inteligente y sus dedos ágiles. Se le asignó una tarea similar a la de una auxiliar de enfermería. Aprendió a vendar heridas, tomar la temperatura de los niños de la sala de cunas y preparar simples infusiones. Esto le permitió moverse con mayor libertad por los pasillos. La libertad da pie a hacer preguntas, y las preguntas son el único lujo que la institución no podía permitirse. Ana Belén no hacía preguntas, tomaba notas, memorizaba todo lo que había que memorizar, quién llegaba cada día, a qué niño se asignaba, qué carros entraban en el patio a medianoche. En el invierno de 1609, otro suceso causó inquietud en la ciudad. Un anciano sacerdote que vivía en el convento dominicano veía desde su ventana la parte trasera de la Santísima Piedad. Por las noches, observaba cómo se acercaban 2 o 3 carros a la puerta del patio, la luz apresurada de las antorchas y, al cabo de un rato, cómo todo volvía a quedar sumido en un silencio absoluto. Intentó entrar varias veces en el convento, pero fue rechazado con excusas como incendio y reformas. En su diario escribió: «Las puertas no están hechas para la misericordia, sino para guardar secretos». Esa nota sería, años más tarde, una de las pocas líneas sinceras que se encontrarían en los archivos. Mientras tanto, la fama de la Santísima Piedad había traspasado las fronteras de Quito. Llegaban peticiones de ayuda desde Loja, Cuenca e incluso desde los puertos de la costa del Pacífico. La red de los Guzmán se ampliaba con representantes de la Iglesia, pequeños funcionarios y comerciantes atrapados entre su conciencia y su cartera. Se aumentaron los compartimentos de los sótanos y se excavó un túnel que conectaba el edificio principal con el almacén recién adquirido en la parcela contigua. Ese túnel vería algún día la antorcha de un obispo, y en ese momento la oscuridad de tantos años se resquebrajará con un estruendo ensordecedor. Pero aún faltaba mucho para ese día. Ana Belén apenas veía a sus hermanos, especialmente al pequeño Tomasito. Las colocaciones se habían acelerado y algunos niños habían sido enviados a familias respetables. Los nombres de algunos de los enviados eran borrados de los registros y sustituidos por los de otros niños en las listas de reserva. Los registros no decían la verdad, pero cada línea escrita con mano firme se convertía en un nuevo método para ocultar la verdad en algún lugar. Cuando Ana Belén se dio cuenta de esto, hizo un pequeño grabado en la piedra de un nicho en la pared. Luego hizo otro. Después unió los trazos cortos con trazos largos e inventó un alfabeto. Guardó los nombres, las fechas y los destinos con esos trazos toscos pero significativos. Nadie podía imaginar que esos signos, que todos consideraban simples adornos, se convertirían años más tarde en testimonios ante un juez eclesiástico. Mientras se hablaba del éxito de Santísima Piedad, en Quito se hablaba de otra cosa: el silencio de los niños desaparecidos. Nadie veía en la ciudad a algunos de los niños supuestamente adoptados. Cuando una sirvienta decía, «He visto una niña pequeña en esa casa», a la semana siguiente había otra sirvienta en la puerta de la casa y el rumor se borraba. La frase, «Están en manos de Dios, en buenas manos», circulaba como una nana que tranquilizaba las conciencias. Sin embargo, la voz de la misericordia a veces es muy ruidosa, mientras que la voz de la verdad susurra con obstinación. Durante todos esos años, el padre Rodrigo no cesó en su predicación. El pecado, la obediencia, el castigo y la salvación. Al final de sus sermones, la cesta de limosna se llenaba y el salón de la mansión de doña Elvira se convertía cada mes en una nueva noche de caridad. El padre Alonso siguió apareciendo por los barrios. Nadie relacionaba la curiosa coincidencia de que entrara en una casa a rezar y que unas semanas después la muerte llamara a la puerta.
Quito, con sus calles de piedra cuyo destino ya estaba escrito, sabía bien cómo ignorar este tipo de conexiones. Y una noche, mientras la silueta de Pichincha se fundía en un negro aún más negro, dos coches se detuvieron en el patio trasero de la Santísima Piedad. Las puertas se abrieron desde adentro. Los niños se pusieron en fila con una rapidez que les había enseñado el silencio. Las antorchas se inclinaron y las sombras se alargaron. El corazón de Ana Belén batía con fuerza en su pecho mientras añadía otra marca a las señales del nicho en la pared. Los que se han ido, 12. En ese momento no sabía si su hermano estaba entre esos 12, pero estaba segura de que algún día todas esas marcas se convertirían en un grito colectivo. Por sus frutos se conoce a un árbol. El árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Lucas 6:43. Madre Estefanía Guzmán, conocida en las calles de Quito como la Madre de los Huérfanos, no era en realidad un símbolo de la maternidad ni de la misericordia. La mayoría de quienes la conocían describían su rostro severo y su mirada imperturbable. Un testigo escribió en un libro de testimonios: sus ojos parecían tan agudos que podían detectar un pecado antes de que fuera cometido. Esa mirada era la encarnación misma del miedo para los niños de la Santísima Piedad. Estefanía nació a finales de la década de 1560 en los alrededores de Quito, en el seno de una familia arraigada pero empobrecida. Su padre era un pequeño encomendero que explotaba la tierra con la mano de obra de los indígenas, pero no lograba acumular grandes riquezas. Su madre era una mujer conocida por su religiosidad, pero también por su disciplina obsesiva. La estricta educación religiosa que recibió en el seno de su familia caló hondo en el alma de Estefanía desde muy joven. A los 15 años, fue enviada a un convento, pero no pudo permanecer allí. Aunque su disciplina despertaba admiración, se la consideraba demasiado ambiciosa. Regresó al poco tiempo, pero a su vuelta había algo diferente en su mirada. Había aprendido a dar órdenes, no a recibirlas. Desde muy pequeña, había ejercido su dominio sobre sus hermanos. Su lengua afilada había marcado el carácter de sus dos hermanos, Rodrigo y Alonso. Mientras que Rodrigo se convirtió en un hombre fuerte, colérico y severo, Alonso era introvertido, débil y de aspecto tan discreto que pasaba desapercibido. Sin embargo, ninguno de los dos logró salir de la sombra de Estefanía. Ella tomaba las decisiones en la familia y marcaba el rumbo. Madre Estefanía, la Madre de Hierro. Como administradora de Santísima Piedad, no solo era la encargada de la disciplina, sino también de la estrategia. Para educar a sus hijos, utilizaba el miedo en lugar del cariño. Reforzaba su autoridad con símbolos religiosos e incorporaba los conceptos de pecado y castigo en todos los aspectos de la vida cotidiana. Lo que la hacía diferente es que sabía perfectamente cómo aparentar ser buena. Cuando hablaba con los donantes viudos ricos, ponía una cara suave y piadosa. Les presentaba su ayuda como la llave a la recompensa en el cielo. Pero la misma mujer, cuando imponía una disciplina de hierro a los niños en el sótano, no esbozaba ni una sola sonrisa. En los informes de la iglesia, se dice que a menudo rezaba hasta altas horas de la noche, que dormía de pie y que se sabía de memoria los textos sagrados. En este sentido, parecía una santa, pero los rumores que circulaban entre los niños eran muy diferentes. Cuando se oía su voz rezando, las puertas de las salas de castigo se abrían con más frecuencia. Padre Rodrigo, el predicador del miedo. Rodrigo, el mayor de la familia Guzmán, era conocido por su fuerza física. Era corpulento y su voz grave resonaba en las paredes de piedra. En sus sermones en la iglesia de San Francisco, describía el infierno con tal detalle que incluso los adultos temblaban. Decía a la gente que entregar a sus hijos a la Santísima Piedad
era un gran mérito ante Dios. Rodrigo no era solo un sacerdote, sino también un ingeniero del miedo. Las castigos ejemplares que se llevaban a cabo en el orfanato eran obra suya. A menudo representaba pequeñas obras de teatro para mostrar a los niños el precio del pecado. Declaraba a uno de ellos pecador y lo hacía arrodillarse ante los demás para azotarlo con un látigo mientras se celebraba una misa. El objetivo no era solo castigar, sino infundir miedo en el alma de los espectadores. Según los registros, Rodrigo había estudiado teología en España durante su juventud, pero se había interesado más por la química. Los rumores de que utilizaba sus conocimientos para fabricar venenos circulaban en los callejones de Quito. Tras varias muertes inesperadas, algunos médicos escribieron en sus informes que los síntomas se parecían mucho a los de enfermedades naturales. Padre Alonso, el cazador silencioso. Alonso, el menor de los hermanos, era aparentemente todo lo contrario de Rodrigo. Era un hombre delgado, de voz suave, cercano a los enfermos y los pobres. En los barrios se hablaba de él con cariño. Muchas familias pobres contaban: el padre Alonso nos trajo comida y nunca dejó de rezar por nosotros. Pero en realidad, Alonso era la pieza más astuta del sistema de Guzmán. Su misión era recorrer los barrios pobres, identificar a las familias indefensas y averiguar los puntos débiles de las casas. A veces entraba con el pretexto de bendecir las casas. Otras veces se ganaba la confianza a cambio de pequeñas ayudas. Luego ocurrían accidentes. Se derrumbaba un techo, se quemaba una casa, se volcaba un coche, y cada vez Alonso aparecía milagrosamente en el lugar. Por eso, entre la gente se decía que Dios lo enviaba en el momento justo. Sin embargo, el momento adecuado era el que él había calculado. Doña Elvira, la reina de las donaciones. La persona que completaba el círculo familiar era la tía viuda Elvira. Su majestuosa mansión en la Plaza Mayor era el escaparate de la familia Guzmán. Las cenas y reuniones benéficas que se celebraban allí reunían a la élite de Quito. Cada donación aumentaba la reputación de la Santísima Piedad y al mismo tiempo garantizaba la intocabilidad de la familia. Las ceremonias de limosnas que se celebraban en la mansión de Elvira eran como un espectáculo de misericordia católica. Los ricos competían entre sí y anunciaban a gritos la cuantía de sus donaciones a los huérfanos. Pero detrás de esas apariencias se escondían los productos fabricados por pequeñas manos que trabajaban en los sótanos, los nombres perdidos y los niños que nunca regresaban. La familia Guzmán consolidó su poder en 3 ámbitos. Autoridad religiosa. Con los sermones de Rodrigo dirigían la fe del pueblo. Imagen social. La apariencia bondadosa de Alonso en los barrios inspiraba confianza. Apoyo económico y político. Gracias a las reuniones nocturnas de Elvira, se establecieron fuertes lazos con los ricos de Quito. Cuando estos 3 niveles se unieron, la Santísima Piedad se convirtió en una institución incuestionable. La desaparición de huérfanos, el aumento de accidentes, los sucesos sospechosos, nada de eso se convirtió en una interrogante social, porque todo el mundo sabía que la familia Guzmán era intocable. Autoridad, miedo e intereses. Este trío hizo que los muros de piedra de la Santísima Piedad fueran infranqueables, y lo que ocurría dentro no era más que chismes para la ciudad. Los llantos de los niños resonaban en las calles, pero nadie quería oírlos, porque quien los oyera tendría que asumir la responsabilidad. Dicho popular de Quito, registros del siglo XVII. A partir de 1609, se produjo una extraña serie de sucesos en los barrios de Quito. Los registros oficiales los calificaron de desastres naturales, accidentes desafortunados o voluntad de Dios. Pero cualquiera que leyera entre líneas los documentos de archivo se daba cuenta de que los sucesos tenían una extraña regularidad. Primero, el techo de una casa del barrio de San Roque se derrumbó bajo una lluvia torrencial. 2 adultos perdieron la vida y quedaron 3 niños. El padre Alonso fue quien los encontró.
Se cuenta que les secó las lágrimas y les dijo: Dios os ha confiado a nosotros. A la semana siguiente, los 3 niños entraron por la puerta de la Santísima Piedad. Menos de un mes después, un pequeño incendio nocturno en el barrio de La Loma acabó con toda una familia. Solo sobrevivieron 2 hermanos. No había bomberos y fue Alonso quien, mientras los vecinos acarreaban agua, los sacó de entre el humo. En las crónicas de Quito, este suceso fue elogiado como el milagroso esfuerzo del sacerdote. Los 2 hermanos fueron acogidos en un orfanato. Antes de que acabara el año, estas salvaciones milagrosas sucesivas se convirtieron en rumores en las calles de Quito. ¡Qué afortunados son esos niños! La casa de Dios les ha abierto sus brazos, decían algunos, pero otros empezaban a sospechar en silencio. ¿Por qué siempre se veía el mismo rostro en medio de cada desastre? Entre la gente circulaban diferentes historias. Algunos creían que Alonso era realmente un santo y decían: sin sus oraciones, quién sabe cuántas vidas se habrían perdido. Pero otros se preguntaban: ¿por qué está tan involucrado en estos sucesos? Pero Quito, bajo la opresión del régimen colonial, había aprendido a callar. Hablar mal de un sacerdote era pecado. Una vecina escribió lo siguiente en un testimonio fechado en 1610. Esa noche entre el humo, vi al padre Alonso con una botella en la mano. Sacó a los niños y la escondió en su sotana. Quizá era medicina, quizá agua bendita, pero me pareció extraño. Este tipo de testimonios nunca llegaron a los tribunales oficiales. La familia Guzmán estaba relacionada con todos los órganos decisorios de la ciudad. La mayoría de los niños que entraban por la puerta de la Santísima Piedad no volvían a aparecer en la ciudad. Durante las primeras semanas, algunos eran mostrados al público los domingos, vestidos con ropa limpia y cantando himnos. Pero con el tiempo, algunos de estos niños desaparecían. Se decía que habían sido adoptados por familias ricas. Sin embargo, cuando se preguntaba a qué familias, las respuestas siempre eran vagas. Una mujer viuda, cuando solicitó adoptar un niño, fue inscrita en los registros, pero no le dieron ninguno. Años más tarde, en una carta de queja, escribió: vi la cara de esos niños una vez y nunca más los volví a ver. Siempre me decían que ya habían sido colocados, pero cuando preguntaba a qué casa de la ciudad habían ido, no me respondían. Esa petición quedó archivada, sin que se tomara ninguna medida al respecto. Los registros del orfanato se llevaban con mucho cuidado. Las tablas de ingresos y gastos, las listas de donaciones y las notas de las ceremonias religiosas estaban en orden. Pero los nombres de los niños, ahí había lagunas. A veces se tachaba un nombre y se escribía otro en su lugar. A veces las fechas no coincidían. Un niño aparecía ingresado en enero y registrado como recién llegado en marzo. Una de las personas que se dio cuenta de estas irregularidades fue la pequeña Ana Belén, que logró permanecer más tiempo en Santísima. Grababa marcas en las piedras de los pasillos para llevar su propio diario secreto. Esos signos desempeñarían un papel fundamental para que toda la verdad saliera a la luz. Cada vez que se producía una desaparición, sonaba la campana del orfanato. El sonido de la campana se interpretaba en la ciudad como la misericordia de Dios. Todo el mundo se arrodillaba y rezaba. Sin embargo, para los niños que estaban dentro, ese sonido anunciaba una nueva pérdida. La campana difundía gratitud al exterior y miedo al interior. Una noche de 1611, se produjo otra catástrofe en el barrio de San Blas, al norte de Quito. Esta vez, un pequeño puente se derrumbó y 4 niños fueron arrastrados por el río. 3 fueron rescatados, 1 desapareció. Los 3 niños rescatados fueron llevados a la Santísima. Desde ese día, en el barrio se empezó a decir que Dios elegía a sus hijos. Pero un viejo cantero había escrito en su cuaderno: el puente llevaba años en buen estado. De repente se derrumbó. Llevaban días trabajando ahí. Por la noche vi a unos hombres con herramientas de hierro en las manos. Y entonces ocurrió. A la mañana siguiente, los curas ya estaban preparados. Estas líneas se encontrarían en la casa del albañil tras su muerte, pero nadie las consideraría una prueba oficial. La gente de Quito, por un lado, se enorgullecía de las historias de misericordia, pero por otro, la silencia de los niños desaparecidos les inquietaba. Sin embargo, nadie se atrevía a preguntar en voz alta, porque a quienes lo hacían,
les sucedían cosas malas, o se les ponían obstáculos en sus negocios, o eran excomulgados por la iglesia. A medida que crecía la fama de la Santísima, los rumores sobre los niños desaparecidos se hundían aún más en el silencio. Este silencio, en realidad, era el arma más poderosa de los Guzmán. El miedo, la fe y los intereses cerraban los ojos de la gente. Y ese silencio hacía aún más espantosa la realidad que crecía en los sótanos. Porque un día, cuando se abrieron las puertas secretas, los gritos que se oyeron ahí dentro hicieron pagar a todos el precio de ese largo silencio. Todo saldrá a la luz, ningún secreto permanecerá oculto. Lucas 8:17. Desde las calles empedradas de Quito, la Santísima Piedad no era más que un edificio encalado y de aspecto inocente. Su capilla, con sus tallas de madera y sus himnos, parecía la casa de Dios. Pero detrás de esas puertas, especialmente bajo tierra, se había creado un mundo completamente diferente. Años más tarde, en una nota encontrada en los archivos de la iglesia, se leía lo siguiente: se prohíbe la entrada a los sótanos. En el interior hay olor a humedad, humo y hierro, pero solo vimos dormitorios limpios. No se nos permitió bajar a las partes oscuras. La escalera que conducía al subsuelo estaba oculta detrás de una estrecha puerta a la derecha de la capilla. Sobre la puerta había un pequeño letrero de madera con la palabra silencio. Los escalones eran de piedra y las paredes estaban recubiertas de un grueso enlucido de cal. Cada pocos pasos había pequeñas rejillas por las que se filtraba una luz tenue, que hacía aún más inquietantes los pasos. El sótano estaba dividido en 3 partes. 1. La sala de los bebés. Aquí se guardaba a los niños más pequeños. Era una sala relativamente limpia, en la que se intentaba mantener el calor. Estos niños serían vendidos a familias ricas o utilizados para necesidades especiales. Por eso se prestaba especial atención a su alimentación y salud. 2. Celdas de trabajo. Los más grandes pasaban todo el día haciendo rosarios, tallando pequeñas cruces de madera y cosiendo bolsas de cuero. La luz era escasa y el aire era pesado. Tenían las manos llenas de callos y la espalda encorvada. 3. Celdas de castigo. Este era el lugar donde reinaba el miedo. Pequeñas habitaciones de piedra, puertas gruesas, marcas de cadenas en el interior. Los niños que entraban aquí no salían hasta pasados varios días o nunca. Madre Estefanía utilizaba no solo castigos físicos para imponer disciplina, sino también tortura psicológica. A los niños se les mostraba constantemente imágenes del infierno y se les explicaba el precio del pecado. En las paredes de las celdas había representaciones de almas ardiendo y cuerpos encadenados. Los pequeños se arrodillaban frente a estas imágenes y se les obligaba a confesar sus pecados durante horas. El padre Rodrigo era el supervisor más temido de esta sección. Llamaba a los niños uno por uno, leía en voz alta sus pecados y luego los castigaba delante de los demás. A veces los dejaba sin comer, otras los hacían dormir en el frío, otras los azotaban. Pero el castigo más eficaz era el que se infligía delante de los demás, porque así el miedo se contagiaba. El padre Alonso, en cambio, utilizaba un método diferente. No castigaba, sino que consolaba. Bajaba a las celdas donde lloraban los niños, les rezaba con voz dulce y les decía que la única forma de salvarse era la obediencia total. Este papel de policía bueno quebraba aún más el espíritu de los niños, porque cuando el verdugo es también el consolador, no queda ninguna posibilidad de escapar. Años más tarde, los historiadores que realizaron excavaciones encontraron pequeños arañazos en las paredes de las celdas. Algunos eran cruces, otros iniciales de nombres, otros números. Se comprendió que eran el intento de los niños que permanecían allí de dejar constancia de su existencia. En un trozo de pared estaban grabadas las siguientes letras: AB 1612.
Los historiadores creen que se trata de uno de los rastros de Ana Belén, porque ella era una de las pocas niñas que llevaba un registro en secreto. Uno de los momentos más temidos por los niños era cuando sonaba la campana. Para la gente de fuera, era el sonido de la misericordia, pero para los que estaban dentro, era el presagio de nuevos castigos. Cuando sonaba la campana, se elegía a varios niños y se los llevaban abajo. Luego no volvían durante días. El silencio que seguía al sonido de la campana era el tormento más terrible, porque los que se quedaban sabían que les tocaría a ellos. Años más tarde, una mujer llamada Mariana, que fue una de las supervivientes, declaró en su vejez ante el tribunal eclesiástico: nos llevaban a los sótanos. Al principio me gustaba rezar, porque creía que estaba hablando con Dios. Pero luego comprendí que no era la voz de Dios, sino la del diablo. Las imágenes de las paredes eran para asustarnos. Sabíamos que no habíamos cometido ningún pecado, pero ellos nos convencían tanto, que al final nos creíamos pecadores. Vivimos el infierno antes de verlo. Casi nadie en la ciudad sabía de la existencia de esos sótanos. Los inspectores solo veían los dormitorios de los pisos superiores, rezaban en la capilla y se marchaban. La familia Guzmán siempre mostraba a sus mejores hijos, decoraba el patio y no dejaba ningún rastro que pudiera levantar sospechas. Pero algunos indicios se filtraban. El fuerte olor que salía de las ventanas del sótano, los sonidos que se oían por las noches, como el roce de cadenas, y a veces, un fino llanto de niño mezclado con el viento. Estos rumores circulaban entre la gente de Quito como si fueran leyendas, pero nadie hablaba en voz alta, porque el miedo no solo se había apoderado de los niños, sino de toda la ciudad. No hay secretos que puedan esconderse de los ojos de un niño, porque ellos ven lo que los adultos ignoran. Nota anónima de los diarios coloniales de Quito. En una fría noche de otoño de 1612, un incendio que se originó en San Sebastián, uno de los barrios del norte de Quito, sacudió todo el barrio. Las llamas se propagaron rápidamente por las estrechas calles, ya que los techos de las casas de adobe eran de paja seca. La gente acarreaba agua en cubetas, pero el fuego, avivado por el viento, redujo a cenizas la casa de una familia. Solo una niña sobrevivió, Inés de la Cruz, de 8 años, de mirada tímida, pero decidida a sobrevivir. Cuando los vecinos la sacaron de los escombros y la llevaron a la calle, tenía las manos cubiertas de hollín y el cabello impregnado del olor a quemado. La pequeña vio cómo sacaban los cadáveres de su madre y su padre. En ese momento se quedó en silencio, y ese silencio se convertiría, con el paso de los años, en su arma más poderosa. A la mañana siguiente, Padre Alonso apareció en la puerta de la Santísima Piedad. Les dijo a los vecinos: Dios nos ha confiado a la pequeña Inés. Los vecinos lloraron, rezaron y dijeron: al menos se ha salvado. Alonso tomó a la niña en sus brazos y le acarició la cabeza. Y así comenzó el oscuro viaje de Inés. Cuando la llevaron a la Santísima Piedad, Inés vio primero el escenario preparado en el patio para los días de exhibición. Camas blancas, ropa limpia, ollas de sopa. Le dieron comida caliente, le peinaron y le pusieron ropa nueva. Con su mente infantil, quiso creer que aquel lugar era de salvación. Pero muy pronto conoció otro rostro, el de Madre Estefanía. La mirada de aquella mujer hizo que Inés se estremeciera. Aquí estás en la casa de Dios. Quien desobedezca su palabra perderá su salvación, le dijo. Esas palabras fueron la primera advertencia en la vida de Inés. En su tercera semana, Inés oyó una noche el llanto de un niño. El sonido provenía de debajo de las baldosas del patio. Curiosa, lo siguió en secreto. Un niño mayor, que era sirviente, llevaba los platos a la puerta del sótano. Cuando se entreabrió la puerta, salió un olor a humedad y se oyeron gemidos ahogados. La niña se estremeció, pero se quedó callada. Un día se encontró con Ana Belén. Ana Belén tenía entonces 16 años y llevaba mucho tiempo viviendo en el orfanato. Era callada, atenta y observadora. Al darse cuenta de la mirada curiosa de Inés, le susurró al oído:
No hagas muchas preguntas, pero no olvides lo que has visto. Esa breve frase marcó un punto de inflexión en la mente de Inés. A partir de ese día, ella también comenzó a ser observadora, como Ana Belén. No sabía leer ni escribir, pero tenía una mente muy despierta. Aprendió de Ana Belén a grabar pequeñas líneas en las paredes de los pasillos del sótano. Cada línea representaba a un niño recién llegado o a un amigo desaparecido. Una vez, el niño con el que jugaba, llamado Diego, desapareció de repente por la mañana. Las autoridades dijeron que lo había adoptado una familia rica, pero Inés había visto los coches que se acercaban al patio esa noche y las sombras que se llevaban hasta la puerta. Diego nunca volvió. Inés hizo un pequeño rasguño en la pared. Con el tiempo, la pared se convirtió en un cuaderno silencioso. Una de las cosas que más temían los niños eran las misas nocturnas en la capilla. El padre Rodrigo leía en voz alta descripciones del infierno y gritaba: «Las almas desobedientes arderán en el fuego eterno». Los niños se arrodillaban y repetían temblando: «La obediencia es mi salvación». Inés siempre notaba algo diferente en esas ceremonias. Los ojos de Rodrigo no solo se posaban en los niños declarados culpables, sino también en la multitud que los observaba. Esos ojos no solo encadenaban al castigado, sino también al resto. Una noche, Rodrigo eligió a la pequeña Lucía como pecadora ejemplar. La niña tenía 7 años. Su delito había sido tomar un trozo de pan de más durante la comida. Hizo arrodillarse a la niña y la azotó. Inés no pudo cerrar los ojos. En ese momento tomó una decisión. Algún día escaparía de allí y contaría lo que había visto. El padre Alonso, por su parte, llamó la atención de Inés con otro método. Le mostraba cariño en todo momento y le decía: «Eres una niña fuerte, Dios te ha elegido». Pero Inés se había dado cuenta. Los ojos de Alonso miraban con el mismo cariño a los niños recién llegados del barrio, y luego pasaban por alto su desaparición como si nunca hubiera ocurrido. Una noche, Alonso se acercó a Inés y le dijo: «No tengas miedo, te protegemos». Pero Inés vio el brillo de las llaves metálicas que sobresalían de su sotana. Sabía que esas llaves abrían las puertas del sótano. A pesar de su corta edad, Inés desarrolló una resistencia silenciosa. Se puso del lado de la Madre Belén y la ayudó con sus registros secretos. Grabó marcas en las paredes y memorizó cientos de nombres. Esos nombres serían algún día pruebas ante la justicia. Pero por ahora lo único que podía hacer era callar y observar, porque la más mínima resistencia habría supuesto su castigo. A partir de 1613, aumentó el número de niños desaparecidos en los alrededores de Quito. Al principio, las familias lo atribuyeron a enfermedades o accidentes, pero los rumores se extendieron. Nuestros hijos van a la Santísima Piedad y no vuelven. Aunque Inés no oía esos rumores, lo sabía por dentro. La lista de desaparecidos crecía cada día, y los signos grabados en las paredes se multiplicaban. Lo que ellos oían como la voz de Dios era en realidad una cadena de miedo inventada por los hombres. Crónicas de Quito del siglo XVII. El elemento más llamativo y recordado de la Santísima Piedad era la gran campana de bronce de su capilla. Esta campana fue traída especialmente de España en 1605 y refundida por los mejores fundidores de Quito. La campana, que fue donada a la ciudad, quedó registrada en los documentos oficiales como la voz de la misericordia. El pueblo creía que cada vez que sonaba, se abrían las puertas del cielo y las oraciones de los huérfanos llegaban a Dios. El sonido de la campana se oía incluso en los barrios más alejados de la ciudad, y la gente se arrodillaba para rezar. Sin embargo, para los niños que vivían allí, ese sonido tenía un significado muy diferente. Cada vez que sonaba la campana, se hacía el silencio en el patio. Los niños contenían la respiración y dirigían la mirada hacia la puerta del sótano.
porque todos sabían que el sonido de la campana significaba que varios niños iban a ser elegidos. Desde fuera, parecía parte de una ceremonia divina. Madre Estefanía decía: Dios llama a estos niños para una misión especial. Pero en realidad, los niños elegidos eran castigados con duras penas o no volvían nunca más. Así, el sonido de la campana tenía dos significados diferentes en dos mundos diferentes. Para los de fuera, la salvación. Para los de dentro, la desaparición. La campana solía sonar al atardecer. Cuando el sonido metálico del bronce se extendía entre la niebla que cubría la ciudad, la gente se arrodillaba en sus casas y murmuraba el Pater Noster. En esos mismos instantes, se abría la puerta del sótano y aparecían Rodrigo y Alonso. Rodrigo, con rostro severo, leía los nombres de varios niños, mientras que Alonso los llamaba con voz bondadosa para que se acercaran. Este juego de dos eliminaba por completo cualquier posibilidad de resistencia por parte de los niños. Por un lado, la amenaza del infierno. Por otro, la promesa de la salvación. El efecto psicológico de la campana sobre los niños era enorme. Algunos comenzaban a llorar al primer golpe, otros se ponían a rezar, otros se derrumbaban en silencio junto a la pared, esperando el inevitable final. En su vida cotidiana, el sonido de la campana ya no era solo la vibración de un metal, sino el sonido del miedo, la rendición y lo desconocido. Con el tiempo, algunos niños oían el sonido imaginario de la campana incluso mientras dormían, y se despertaban gritando. La campana no solo cegó a los niños, sino también a la población de Quito, porque cada desaparición era bendecida con la campana. Cuando una madre se enteraba de que su hijo había sido entregado a la Santísima Piedad, se consolaba con el sonido de la campana. Dios lo ha llamado, le decían a su alrededor. Así, nadie buscaba la verdad. El sonido de la campana acallaba todas las preguntas. La familia Guzmán utilizaba la campana como su arma más poderosa, tanto dentro como fuera de casa. Inés fue una de las primeras en darse cuenta de cómo funcionaba este sistema. Una noche, una de las niñas elegidas se hizo muy amiga de ella. La pequeña se llamaba Lucía. Cuando sonaba la campana, Lucía se arrodillaba y rezaba temblando. Alonso se acercaba a ella, le acariciaba la cabeza y le decía: Dios te quiere mucho. Luego se la llevaban al sótano. Inés vio que nunca más regresó. A partir de ese momento, el sonido de la campana solo fue el eco de las pérdidas en los oídos de Inés. Los años que pasaron a la sombra de la campana dejaron profundas heridas en el alma de los niños. Algunos confundieron la fe con la obediencia y por miedo comenzaron a refugiarse en los Guzmán en lugar de en Dios. Otros se distanciaron en silencio, pero nunca pudieron expresarlo. Porque oponerse a la campana era lo mismo que oponerse a Dios. Como solía decir Rodrigo en sus sermones, el sonido de la campana es el aliento de Dios. Quien niegue este sonido, entregará su alma al fuego eterno. Pero en medio de todo este régimen de miedo, en la mente de Inés y Ana Belén comenzó a crecer una pregunta diferente. ¿Era la campana realmente la voz de Dios o el eco siniestro del bronce fundido por manos humanas? La respuesta a esta pregunta sería uno de los primeros pasos que sacudirían todo el sistema. Todo lo que comienza en Quito se pierde en las olas del Pacífico. Nota borrada de un libro de contabilidad del siglo XVII. Los muros de piedra de Santísima Piedad solo marcaban los límites del miedo para los habitantes de Quito. Sin embargo, el mecanismo que funcionaba en su interior era solo la superficie de una red que se extendía mucho más allá de la ciudad. A lo largo de los años, la familia Guzmán no solo había convertido las almas de los huérfanos en un objeto de comercio, sino también sus cuerpos. Esta red se alimentaba tanto de la santidad de la iglesia como del silencio del comercio. Quito era en aquella época una de las ciudades más estratégicas del Imperio Español. Las rutas comerciales que conducían a los puertos del Pacífico pasaban por ahí y desde ahí se transportaban cargamentos de cacao, tintes, oro y plata. La familia Guzmán, al amparo de estas rutas, logró transferir a los niños como si fueran cargas.
Los carros de los comerciantes que aparentaban ser donantes se acercaban a medianoche al patio de la Santísima Piedad y se transportaban cajas y paquetes cubiertos. Los vecinos creían que se trataba de ayuda humanitaria, pero unos pocos niños que sabían lo que ocurría dentro observaban en silencio. En las cajas se colocaban pequeños cuerpos. Según los registros, en 1614, un funcionario que llegaba de Cuenca a Quito vio 2 carros sospechosos a las afueras de la ciudad y quiso interrogarlos. Cuando los propietarios mostraron el sello de la iglesia, el funcionario se retiró. La única nota que dejó en su cuaderno fue: oí voces de niños, pero tal vez fueron imaginaciones. Cuando años más tarde se encontró esta nota en los archivos, nadie dudaba ya de que no se trataba de imaginaciones. Rodrigo proporcionaba la legitimidad religiosa a esta red. En sus sermones solía decir: los huérfanos son propiedad de Dios y si Él quiere, los envía a otros lugares. Alonso se encargaba de la logística, identificaba a los niños indefensos que vigilaba en los barrios y cuando llegaba el momento oportuno, organizaba los accidentes. Los niños que traía eran por lo general hijos de familias que no llamaban mucho la atención y de las que nadie se preocuparía si desaparecían. Así, el sistema funcionaba a la perfección. Aunque algunos de estos niños eran entregados en adopción a familias de peregrinos de alrededor de Quito, la mayoría eran enviados a los puertos. En la costa del Pacífico, especialmente en los alrededores de Guayaquil, comenzaron a circular rumores sobre el paradero de estos niños. En los pueblos pesqueros se hablaba de pequeños sirvientes desconocidos y de niños silenciosos que aparecían de repente en las casas de familias españolas. Algunos tenían marcas en la cara y huellas de cadenas en las manos, pero nadie hablaba en voz alta. Porque detrás de esta red no solo estaban los Guzmán, sino también poderosas familias que habían amasado fortunas con el comercio. Doña Elvira consolidaba esta red en las cenas que organizaba en su mansión de la plaza. Los ricos comerciantes se sentaban a la mesa, daban dinero en nombre de donativos y a cambio obtenían manos para servir. En las paredes de la mansión, estos acuerdos, acompañados de cánticos, quedaban registrados en documentos oficiales como reuniones benéficas. Pero en realidad, el destino de los niños se decidía en esas mesas. Inés observaba todo lo que sucedía poco a poco. Una noche, contó los carros que se acercaban al patio. Eran 3. Se eligió a 5 niños y los metieron en cajas. En ese momento, ella estaba escondida en un rincón del patio. Ana Belén se inclinó hacia ella y le susurró: cada caja es un silencio. Esa frase quedó grabada en la mente de Inés. Algunos sacerdotes de la ciudad también se habían dado cuenta de la situación. Un anciano sacerdote dominico escribió en su diario: por la noche, el ruido de las ruedas de los carros ahoga nuestras oraciones. No es obra de Dios. Pero ese sacerdote murió poco después de una enfermedad repentina y febril. El médico de la ciudad, aunque encontró los síntomas extraños, solo escribió causas naturales en su informe. Porque oponerse a los Guzmán no solo era un desafío religioso, sino también político. Esta oscura red no solo transportaba niños, sino que también mantenía el poder de los Guzmán. Nadie en Quito se atrevía a tocar a esta familia, porque quien lo hacía, enfermaba, perdía su trabajo o desaparecía repentinamente. Los Guzmán no eran solo una familia, sino un régimen de terror. Años más tarde, se encontró una nota en los registros portuarios de Guayaquil. En 1615, se registró un número inusual de pasajeros menores de edad en un barco procedente de Quito. No había nombres, solo números. Junto a los números solo había una palabra: niños. Este registro era la prueba de que la Santísima Piedad no solo había perdido a sus hijos en Quito, sino también al otro lado del océano. Y mientras todo esto sucedía, las campanas seguían sonando en la ciudad. La gente rezaba por la misericordia para los huérfanos, pero cada repique de campana era en realidad el eco de otra desaparición. A medida que la red de los Guzmán se hacía más grande, el silencio de los niños desaparecidos se hacía más pesado. Algunos rumores decían que estos niños no solo eran dados en adopción en Quito. Un soldado destinado en el puerto de Guayaquil anotó en su diario: entre las mercancías descargadas de los barcos se oían voces de niños. A algunos los marcaron como sirvientes, a otros ni siquiera los registraron.
Estas líneas mostraban que los niños no solo estaban sumidos en el silencio de los patios de los orfanatos, sino también en tierras lejanas. Sin embargo, en aquella época nadie se atrevía a preguntar en voz alta, ¿son esclavos o víctimas de Dios? Bajo las piedras hay piedras. En la sombra de cada ciudad duerme una segunda ciudad. Nota anónima de los registros arquitectónicos de la Quito colonial. Quito era una ciudad construida al pie de las montañas, con calles estrechas y gruesos cimientos de piedra. Durante la época colonial, era habitual construir pasadizos secretos bajo las iglesias, los conventos y las mansiones, tanto por motivos de seguridad como de privacidad. Los arquitectos españoles construían estos túneles a veces para esconder tesoros, otras para escapar en caso de asedio. Pero el túnel que salía del sótano de la Santísima Piedad tenía un propósito diferente: trasladar a los niños en silencio. Inés descubrió este túnel por primera vez en una fría noche de 1614. Mientras fingía dormir en el patio, vio como dos niños adultos eran metidos en cajas y bajados por la puerta del sótano. En la oscuridad, Rodrigo y Alonso caminaban delante con antorchas en las manos. Cuando se cerró la puerta, los ecos que provenían del suelo de piedra llamaron su atención. No era el sonido de unos escalones, sino el de un pasillo más largo y profundo. Con sus pequeños oídos escuchó cómo se alejaban los pasos. Esa noche no pudo pegar ojo. Al cabo de un rato, Ana Belén le susurró en secreto: «Aquí no solo hay celdas, hay caminos que conducen bajo la ciudad. Quien ve esos caminos no vuelve». Inés reflexionó durante mucho tiempo sobre el significado de esas palabras. En las semanas siguientes, vio en numerosas ocasiones cómo tras el toque de queda, se llevaban a los niños elegidos y no volvían a aparecer. Esos niños no solo iban a las celdas, sino a los túneles. En la ciudad circulaban rumores sobre el destino de esos túneles. Algunos sirvientes decían que los carros que se dirigían a Guayaquil salían del patio trasero de la Santísima Piedad. Un comerciante, borracho en una reunión de amigos, había dicho: «He oído voces de niños bajo Quito». Al día siguiente el mismo comerciante se arrepintió y pidió perdón a la iglesia. Su silencio reforzó aún más la veracidad de los rumores. Según los registros, un extremo del túnel se extendía hasta la salida norte de la ciudad, bajo el barrio de San Blas. Algunas galerías subterráneas excavadas por los antiguos incas se ampliaron durante la época colonial. La familia Guzmán adaptó esta red a sus propios intereses. Los niños eran metidos en cajas, transportados a través de este túnel, sacados de la ciudad, y luego, en la oscuridad de la noche, enviados en automóviles hacia las carreteras que conducían al puerto. Los testimonios de los niños salieron a la luz años más tarde, en los relatos de los que lograron escapar. Una mujer llamada Mariana declaró en su vejez: «Una noche me metieron en una caja. Habían dejado un pequeño agujero para que pudiera respirar. El eco resonaba en mis oídos al pasar por debajo de las piedras. De repente, el aire cambió y salimos al exterior. Me subieron a un coche. En ese momento recé a Dios porque sabía que no volvería». Mariana logró escapar por casualidad, pero su relato explicaba el destino de cientos de niños. Inés y Ana Belén comenzaron a dejar pequeñas señales para demostrar la existencia de ese túnel. Las flechas grabadas en secreto en las paredes del sótano indicaban la dirección de los pasillos. Cada señal había sido grabada la noche en que desaparecía un niño. Ese mapa secreto desempeñaría un papel importante en el futuro para sacar a la luz los crímenes de los Guzmán. Los rumores en la ciudad comenzaron a crecer. Algunas familias se consolaban diciendo: «Hemos entregado a nuestros hijos a Dios», mientras que otras, en secreto, decían: «Los Guzmán los están vendiendo», pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque quienes expresaban estos rumores perdían su trabajo o eran excomulgados de la iglesia. El sonido de las campanas lo santificaba todo, el túnel lo engullía todo. La existencia del túnel no solo explicaba la desaparición de los niños, la intocabilidad de los Guzmán, porque ese sistema no solo beneficiaba a una familia, sino a todo un orden colonial.
Esa red que se extendía desde Quito hasta Guayaquil y más allá del océano, había creado un negocio tan lucrativo como el del oro y la plata. Y lo más aterrador era que ese negocio se llevaba a cabo bajo el nombre de caridad. Inés recordaba el túnel con cada repique de campana y oía en sus oídos el eco de sus amigos desaparecidos. Sus pequeños ojos habían visto el secreto más oscuro de los Guzmán, y ese secreto, años más tarde, provocaría una gran conmoción en Quito. Pero hasta entonces, el túnel siguió guardando silencio. Quienes callan la verdad son cómplices de la mentira. Manuscrito de la Orden Dominicana, siglo XVII. En 1615, un anciano fraile dominico que vivía en el convento de San Blas, en Quito, comenzó a tomar en serio los rumores que circulaban por la ciudad. Se llamaba Fray Tomás de Herrera. Había servido durante muchos años en Lima, había testificado en los registros de la Inquisición y era un clérigo experto en distinguir la mentira. Cuando regresó a Quito, le llegaron rumores de desapariciones que comenzaron con las campanas de la Santísima Piedad. Al principio pensó que era una exageración del pueblo, pero tras una serie de sucesos, una profunda sospecha se apoderó de su corazón. Lo primero que llamó la atención de Fray Tomás fueron las incongruencias en los registros del orfanato. Cuando fue enviado a inspeccionarlos, los Guzmán le mostraron, como de costumbre, páginas ordenadas y limpias. Las cuentas de ingresos y gastos, las listas de donantes, todo parecía impecable. Pero había lagunas en los registros de entrada y salida de los niños. Algunos nombres aparecían escritos en más de una fecha. Otros estaban marcados como dados en adopción, pero no figuraban los nombres de las familias. Tomás tomó nota, pero aún no era una prueba. En las semanas siguientes, recorrió los barrios en secreto. Buscó a las familias de los niños que, según se decía, habían sido enviados a Santísima Piedad. Una mujer viuda, entre lágrimas, le contó lo siguiente. Se llevaron a mi hija. Dijeron que la habían dado en adopción, pero cuando pregunté a qué casa, no me respondieron. Un mes después, vi la ropa de mi hija en el mercado, puesta a una desconocida. Esta declaración aumentó aún más las sospechas del sacerdote. Fray Tomás obtuvo la información más importante de un antiguo sirviente que trabajaba en el sótano de Santísima Piedad. El anciano se le acercó en secreto y le dijo: «En tiempos de mi padre, había una puerta secreta en este sótano. Metían a los niños en cajas y los bajaban bajo las piedras. Oí muchas veces el ruido de esa puerta». Luego el hombre se cayó asustado y se retiró. Estas breves palabras fueron el primer testimonio que confirmaban la existencia del túnel. El sacerdote, sentado en su celda del convento por la noche, comenzó a anotar en su cuaderno los rumores que oía. En su diario escribió las siguientes líneas: «Es imposible no darse cuenta de que los niños desaparecen cuando suena la campana. A algunos los dan en adopción, pero ¿y los demás? Las cifras que figuran como niños en los registros del puerto de Guayaquil coinciden con los desaparecidos aquí. Es posible que los envíen a tierras lejanas». Estas líneas fueron las primeras en poner por escrito la red comercial de los Guzmán. Tomás intuía que los niños no solo desaparecían en los alrededores de Quito, sino que eran enviados a mercados de esclavos, minas y tal vez incluso a colonias de ultramar. No podía decirlo en voz alta porque no tenía pruebas, pero las notas de su cuaderno serían valiosas para los investigadores que, siglos más tarde, seguirían la pista de la verdad. Una noche, reuniendo todo su valor, entró a escondidas en la Santísima Piedad. Se quedó en la capilla, con el pretexto de rezar, y luego se acercó a la puerta del sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero entre las piedras se colaba el aire húmedo y se oían pasos lejanos. Escribió que había oído los gemidos ahogados de los niños. Ahí no había almas, sino cuerpos vivos. Para él era una señal innegable. Pero su investigación no duró mucho. A la siguiente semana, Fray Tomás no pudo asistir a la misa matutina. Lo encontraron en su celda, ardiendo en fiebre, como si no pudiera hablar. Murió a los 2 días. El informe oficial decía fiebre repentina, pero los que lo conocían en el convento susurraban: lo envenenaron.
Su cuaderno, sin embargo, no desapareció milagrosamente, sino que fue escondido por un joven novicio. Ese cuaderno se convertiría en uno de los documentos más importantes que revelarían los secretos de los Guzmán. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. En 1616 se nombró un nuevo obispo para Quito, don Cristóbal de Montoya. Era un clérigo reformista, severo y honesto, formado en España y que había ejercido brevemente en Lima. En la ciudad se le conocía como el que traerá la justicia, ya que el poder de la familia Guzmán ya no era solo un rumor, sino un sistema que funcionaba a la vista de todos. Sonaban las campanas, los niños desaparecían, las familias guardaban silencio. Montoya, al ser testigo de este silencio, hizo su primera pregunta: ¿a dónde van todos estos niños? A la semana siguiente de su llegada, visitó la Santísima Piedad para supervisarla. Estefanía lo recibió con una gran ceremonia. El patio estaba limpio, los niños vestían ropa nueva y las mesas estaban preparadas. Alonso y Rodrigo recitaban himnos en la capilla para mostrar al obispo la misericordia de Dios. Montoya escuchaba con atención, pero sus ojos se fijaban en los detalles. Algunos niños tenían un miedo extremo en los ojos, otros parecían asustados, como si acabaran de llegar. Lo más importante era que las fechas que había visto en los registros del dormitorio no coincidían. El obispo pidió hablar con varios niños durante la inspección. Los Guzmán se opusieron al principio, pero Montoya insistió. Escuchó a los niños en pequeños grupos en una habitación silenciosa. La mayoría no podían hablar del miedo y mantenían la mirada baja. Pero Inés llevaba años esperando ese momento. Cuando Montoya le preguntó: ¿te sientes segura aquí, hija? Inés se mordió los labios y negó con la cabeza. Luego, con voz débil, dijo: algunos de nosotros no regresan, los se llevan cuando suena la campana. Hemos marcado las paredes. Montoya anotó cuidadosamente estas palabras. Ana Belén, que estaba junto a Inés, reunió valor y susurró: Fray Tomás tenía un cuaderno. Lo había escrito todo. Lo mataron. Esta frase conmovió profundamente a Montoya, porque conocía al fraile mencionado. Había oído hablar de su honestidad durante sus años en Lima, así que no era el único que tenía sospechas. Montoya continuó sus investigaciones en secreto. Buscó en los archivos del convento el cuaderno perdido de Fray Tomás. Por casualidad, el cuaderno había sido escondido por un joven novicio dominico. Cuando lo tuvo en sus manos, vio que no solo contenía discrepancias en los registros, sino también rumores sobre el Tumbel y documentos del puerto. En las líneas se leía: registro de niños pasajeros extraordinarios en Guayaquil. Era la primera prueba escrita del tráfico de niños. Cuando las marcas que Inés y Ana Belén habían grabado en las paredes del sótano se unieron con las notas de Fray Tomás, el panorama quedó claro. La familia Guzmán no solo regentaba un orfanato, sino que dirigía una red de tráfico de niños. Los niños eran sacados del sótano a través de un túnel secreto, trasladados en carros a los puertos y desde ahí enviados a mercados de esclavos, minas y lejanas colonias. Montoya se enfureció al descubrir la verdad, pero también era cauteloso. Sabía que los Guzmán controlaban la ciudad, los tribunales y las rutas comerciales. Si se oponía abiertamente, podría acabar como el sacerdote que le había precedido, muerto de humildad. Por eso eligió un camino inteligente. Primero comenzó a reunir adeptos dentro de la iglesia. Atrajo especialmente a sacerdotes dominicos y franciscanos, a quienes les leía pasajes del libro. Los rumores comenzaron a extenderse entre la población de Quito. La gente empezaba a decir en secreto: el obispo Montoya ha descifrado el secreto de los Guzmán. Algunas madres rezaban frente a la iglesia y mencionaban en voz alta los nombres de sus hijos desaparecidos. La santidad del sonido de las campanas comenzaba a tambalearse. La familia Guzmán estaba inquieta por estos acontecimientos. Estefanía se comportaba como una humilde monja ante el obispo,
pero a sus espaldas organizaba reuniones. Alonso intentaba acallar los rumores en la ciudad, mientras que Rodrigo en sus sermones atacaba a Montoya, diciendo: «Los que caen en la trampa del diablo acusan a la casa de Dios». Pero Montoya estaba decidido. Para él, el momento más impactante fue cuando Inés le trajo en secreto un pequeño trozo de piedra. En él había una letra grabada: D. Inés le explicó que era una señal para su amigo desaparecido, Diego. Luego le dijo que había cientos de señales en las paredes. Montoya lo comprendió en ese momento. Esas señales eran el registro de los niños desaparecidos. Junto con los cuadernos, ningún tribunal podría ignorarlas. Montoya se preparaba para dar un gran paso. Por primera vez en Quito, un obispo iba a iniciar una investigación directa contra la familia Guzmán. Esta investigación no solo abriría las puertas de la Santísima Piedad, sino que sacaría a la luz todos los secretos ocultos de la ciudad. Y esos secretos revelarían la podredumbre no solo de los Guzmán, sino de todo el sistema que les había dado la vista gorda. Los crímenes cometidos en la oscuridad tiemblan algún día ante la luz. Nota anónima de las actas del Tribunal Colonial. En una fría noche de octubre de 1617, había un movimiento secreto en las estrechas calles de Quito. La gente ya se había retirado a sus casas y solo se veía la luz de las velas asomando por las ventanas. Sin embargo, en el patio del convento de San Blas, se había reunido un pequeño grupo liderado por el obispo Montoya. A su lado había varios dominicos de confianza y soldados reales. Todos guardaban silencio, solo llamaba la atención el cuaderno que Montoya tenía entre las manos. Las notas de Fray Tomás, los registros del puerto de Guayaquil y la información obtenida de las marcas en las paredes de Inés y Ana Belén. Cuando todos se reunieron, ya era suficiente para pasar a la acción. Montoya dio una breve orden a sus soldados. Esta noche se limpiará la casa de Dios. Ninguno dijo nada, pero en sus ojos se leía el miedo. Porque no solo se enfrentarían a la familia Guzmán, sino a la poderosa red que había tejido a su alrededor. Sin embargo, la determinación del obispo los impresionaba. El grupo llegó a la puerta de la Santísima Piedad hacia la medianoche. Alonso estaba haciendo guardia en el interior con el pretexto de la vigilia nocturna. Cuando llamaron a la puerta, vio el sello episcopal de Montoya, pero su rostro permaneció impasible. «¿Qué buscan a estas horas?», preguntó. Montoya respondió con voz severa: «La obra de Dios. Abre la puerta». Alonso dudó, pero al ver a los soldados se vio obligado a obedecer. En el patio, a primera vista todo parecía normal. Reinaba el silencio y solo se veían algunas velas encendidas. En los dormitorios de los niños se veían las camas ordenadas. Pero Montoya se dirigió hacia la puerta del sótano. Arrancó las llaves de la túnica de Alonso. Estefanía trató de alcanzarlo y gritó: «Obispo, este es un lugar sagrado». Montoya la miró fijamente y dijo: «Ustedes son los que profanan lo sagrado». Entonces se abrió la puerta. En cuanto se entreabrió, se extendió un fuerte olor a humedad. Cuando bajaron las escaleras, los rostros de los soldados palidecieron. En la primera sala había una pequeña habitación llena de camas, pero los rostros de los niños estaban ennegrecidos y tenían los ojos hundidos. Montoya se arrodilló y puso las manos sobre la cabeza de los niños. Estos retrocedieron asustados, porque durante años todos los adultos les habían causado dolor. El obispo no pudo contener las lágrimas. Al descender más, aparecieron las celdas de trabajo. Los niños tallaban cruces y ensartaban rosarios hasta medianoche, con los dedos ensangrentados. La mayoría tenía ataques de tos. Uno de los soldados murmuró: «Los hacen trabajar como esclavos». Montoya solo negó la cabeza. El verdadero horror se escondía en las celdas de castigo. En pequeñas habitaciones de piedra encontraron a niños encadenados, con los huesos contados. Algunos aún respiraban, otros estaban sin vida. En las paredes había oraciones escritas con sangre y cruces talladas. En una esquina de una celda encontraron los huesos de Diego, que se creía desaparecido hacía años. La letra D, tallada junto a ellos, confirmaba la señal de Inés. En el punto más profundo se descubrió un túnel secreto. Había una puerta que habían intentado cerrar con piedras, pero aún entraba aire.
Montoya dio la orden a sus soldados y rompieron la puerta. Al entrar en el túnel, las pruebas eran aún más impactantes. Se encontraron cajas listas para su uso, cuerdas y trozos de tela. Era evidente que esas cajas se utilizaban para transportar a los niños a tierras lejanas. Montoya abrió el cuaderno de Fray Tomás y anotó lo que veía. Luego se volvió hacia sus soldados. Dios es testigo de que lo que hemos visto esta noche no puede ocultarse. No es solo la vergüenza del orfanato, sino de todo un imperio. En ese momento, Estefanía perdió el control y comenzó a gritar. Eran víctimas consagradas a Dios. Solo cumplimos la voluntad divina. Rodrigo, enfurecido, se abalanzó sobre los soldados. Alonso intentó huir, pero fue capturado. El poder de los Guzmán comenzaba a desmoronarse de forma tan evidente por primera vez. Al final de la redada, los niños fueron sacados del sótano y llevados al patio de la capilla. El pueblo de Quito se reunió al son de las campanas nocturnas. Al ver la escena que se presentaba ante ellos, se quedaron en silencio. Decenas de niños semidartos, medio muertos de hambre y con marcas de cadenas. Habían descubierto que el lugar que durante años habían considerado sagrado era en realidad el centro del terror. Montoya se volvió hacia la multitud y dijo en voz alta: «Las campanas no son la voz de Dios, sino el eco del crimen. A partir de ahora, estas campanas solo sonarán por la justicia». La gente se echó a llorar y algunos se postraron en el suelo. Aquella noche se produjo un punto de inflexión en la historia de Quito. Todo lo que se esconde se revelará, y lo que se hace en secreto se hará público. Lucas 12:3. En el otoño de 1617, el espantoso espectáculo que se descubrió en los sótanos de la Santísima Piedad causó una gran conmoción en Quito. El pueblo no olvidó lo que vio aquella noche: niños encadenados, un túnel secreto, cajas y cadáveres. Hubo quienes rezaron en la plaza de la ciudad hasta el amanecer, mientras que otros aún no podían creer lo que habían visto. Pero los informes redactados por Montoya y sus soldados eran demasiado claros como para negarlos. Al día siguiente, el obispo Montoya inició una investigación oficial. La familia Guzmán fue arrestada y Estefanía y Rodrigo fueron recluidos en celdas separadas. Alonso fue capturado mientras intentaba huir y fue encadenado con pesadas cadenas. Los notables de la ciudad se reunieron para el juicio, pero el proceso no fue nada fácil. Los Guzmán llevaban años controlando no solo la religión, sino también el comercio y la política. Los comerciantes que tenían deudas con ellos, los sacerdotes con los que mantenían lazos de amistad, e incluso algunos soldados seguían queriendo proteger a esta familia. Durante los días del juicio, la ciudad quedó dividida en dos. Una parte del pueblo se puso del lado de Montoya y gritaba: «Nos han vendido a nuestros hijos, queremos justicia». La otra parte permanecía en silencio, atemorizada, y decía: «Eran siervos de Dios, quizá haya habido un malentendido». El poder de los Guzmán seguía infundiendo miedo en el corazón de la gente. Las pruebas presentadas en la sala del tribunal eran muy contundentes. Las marcas en las paredes se registraron una por una. Inés y Ana Belén, haciendo gala de su valentía, testificaron. Mostraron las marcas que habían grabado en la pared con sus pequeñas manos y dijeron: «Cada letra es el nombre de un niño desaparecido». La gente se ahogó en lágrimas. A continuación, se colocó sobre la mesa el cuaderno de Fray Tomás. En él había registros portuarios, rumores sobre túneles y listas de niños desaparecidos. Cuando las líneas del cuaderno coincidían con lo que Montoya había visto durante la redada, ya nadie pudo negar la verdad. Los Guzmán intentaron resistirse en el tribunal. Estefanía se autoproclamó sierva de Dios y gritó: «No hemos sacrificado a los niños, los hemos entregado a las manos de Dios». Rodrigo, enfurecido, leyó versículos de la Biblia y dijo: «En realidad quien nos juzga es el diablo». Alonso permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Pero ante el peso de las pruebas, sus palabras no tenían ningún sentido. Finalmente se dictó sentencia. La familia Guzmán fue declarada culpable de tráfico de niños y profanación de un lugar sagrado.
Estefanía y Rodrigo fueron condenados a muerte. Alonso, por su parte, sería condenado a cadena perpetua y al exilio. Cuando la sentencia se hizo pública en la plaza de Quito, la multitud se sumió en un mar de lágrimas y oraciones. Algunos creyeron que era la justicia de Dios, otros pensaron que tal vergüenza mancharía para siempre el nombre de la iglesia. Ese día volvió a sonar la campana de la Santísima Piedad, pero esta vez no era el sonido de las desapariciones, sino el del día del juicio final. Montoya se acercó a la campana y se dirigió al pueblo. Esta campana ya no es el eco del miedo, sino de la justicia. El silencio de los niños en estas tierras no será eterno. La multitud respondió al unísono: amén. Sin embargo, esta decisión no lo resolvió todo, porque en los puertos de Guayaquil, en las minas de Lima y al otro lado del océano, había cientos de niños que ya habían desaparecido. Nunca se supo con certeza qué fue de ellos. Los juzgados fueron castigados, pero algunos eslabones de la red de tráfico seguían viviendo en las sombras. La gente de Quito habló durante mucho tiempo de esta vergüenza, pero con el tiempo, el silencio volvió a caer sobre la ciudad. Inés y Ana Belén fueron trasladadas junto con los niños supervivientes a otro convento. Ninguna de las dos olvidó jamás aquella noche, el sonido de las campanas y las señales del sótano. Cuando se hicieron adultas, sus testimonios permitieron que la historia de la familia Guzmán se transmitiera de generación en generación. Su valentía se convirtió en la voz de los desaparecidos.